Saludos amigos de este programa diario del 4, hoy miércoles 20 de febrero. Miren, anoche estuvimos en el acto que oficializa y de presentación a nivel social la asociación entre las loterías oficiales estatales de España y de la República Dominicana, que a su vez van a lanzar el próximo domingo el primer premio gordo iberoamericano. Estas dos loterías, viejísimas por cierto, de más de un siglo, en el caso de la Lotería Española de más de 3 siglos de existencia, son estatales y en el caso de la Lotería Española, esta aporta el 10% de los ingresos brutos del Estado español, para que tengan una idea del tamaño de la Lotería Estatal Española y la solidez, lógicamente, de esa institución, que por cierto, asociada con la lotería, está poniendo todo, recursos, organización, toda su experiencia para crear este premio que se llama el Gordo Iberoamericano y que a partir del domingo por esta SER TV va a ser ejecutado. O sea, a partir del domingo, cada domingo habrá un sorteo para el Gordo Iberoamericano que inicia con 5 millones de euros. Esos son más de 220 millones de pesos. Cada domingo esa suma mínima estará garantizada, lo que no quiere decir que incremente, porque cada 5 millones que se incremente serán 230, 240 millones de pesos más y así pudiera llegar fácilmente hasta constituir un premio acumulativo de miles de millones de pesos. De eso estamos hablando. Cuando la Lotería Nacional se asocia a la Lotería de España, adquiere mucho mayor solidez y credibilidad, porque acuérdense que con todo y que la Lotería nuestra, que tiene más de 125 años de fundada, mucho más, siempre ha estado sometida a esos tirijalas y a esas chismografías que por cierto hace años que no se repiten alrededor de la lotería. Pero nada, el Estado tiene su lotería ahí, ahora muy regida, muy regulada, porque es el Ministerio de Hacienda la que regula los juegos formales, oficiales, que se realizan en el país y por tanto procurando que estos contribuyan, como dice la ley, al fisco. Pero de lo que queremos decir es que este domingo, al mediodía, se estará lanzando el primer sorteo del Gordo Iberoamericano, que por cierto, aunque inicia con España y República Dominicana, el propósito es ir incorporando naciones latinoamericanas a este premio. Bien, es evidente que la sociedad civil, que casi siempre está en nuestro país aliada a causas no muy claras, fíjense ustedes cómo ha venido accionando pretendiendo impedir el mantenimiento y toma del poder del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es un accionar desde el 1996 a la fecha, un accionar. Lo mismo que tratar de demeritar acciones, iniciativas oficiales que estén lógicamente comandadas por los principales líderes del PLD, que una de las cosas que no se le puede ocultar al país es que el PLD no solamente gana el poder en procesos comerciales con sus ofertas electorales, sino también que lo ejerce. O sea, que la mayor parte de las responsabilidades públicas están en manos de PLDistas organizados. Es una tradición del país que los partidos que ganan el poder sean los que lleven el mayor peso con hombres suyos en la administración pública. Bien, la última de las grandes decisiones que ha tomado el gobierno es la de transar con los poseedores de títulos de propiedad definitiva de Bahía de las Águilas o de su entorno, para de esa manera posibilitar el lanzamiento del desarrollo del polo turístico número 4 ampliado
como se le llama, al polo turístico que inicia en Barahona y se extiende hasta el fondo, hasta Pedernales, incorporando a la provincia de Bauruco y a Independencia también. O sea, lo que se procura es que todo el sur profundo participe de lo que es ya, sin duda alguna, el motor más potente que tiene la economía dominicana de estos tiempos, y que lo tendrá por mucho tiempo, y así lo ha dicho el propio presidente Danilo Medina, el turismo. Ahora lo que pretende es torcer el brazo a una decisión que ha sido adoptada oficialmente ya, y es la de negociar con los que tienen títulos que tengan algún grado de aquiescencia desde el punto de vista de los órganos oficiales que emiten los títulos de propiedad. Se pretende que esta decisión sea vuelta atrás y no se da cuenta que la decisión tomó precauciones que son de una importancia vital. En primer lugar, lo que es Bahía de las Águilas no va a ser tocada por ningún desarrollo, no va a ser intervenida por ningún desarrollo en el que esté relacionado con inversionistas extranjeros o locales o con el propio Estado, porque Bahía de las Águilas, tal como lo dispone el gobierno, sigue siendo una reserva científica para disfrute de nosotros y de todo el mundo, todo el que quiera venir de cualquier parte del mundo a disfrutarlo, una reserva científica. Por otro lado, queda claro que alrededor de un 48% del territorio de Pedernales forma parte de la reserva, esa reserva, y del Parque Jaragua, parque protegido. Puede haber, y siempre es posible, porque el asunto de partición y medición de tierras es muy complejo y está siempre expuesto a correctivos. Puede haber algunas parcelas de las mencionadas en la disposición oficial que por error se refieran como libres para negociar, que no estén incluidas que estén incluidas, o sea, que se mencionan en la disposición oficial como no incluidas en el Parque Nacional Jaragua, pero que si se hace un experticio en el terreno con expertos, pudiera ser que estén incluidas. En ese caso, lógicamente, esas parcelas no califican para la transacción que ha dispuesto el gobierno, creando un fideicomiso, porque cuidado si ustedes creen que estos señores poseedores de títulos, que todos sabemos lo hicieron de manera fraudulenta o usando mecanismos no santos, están absolutamente protegidos. Acuérdense que se va a crear un fideicomiso con esos títulos que se registren y participen de la negociación con el Estado, de la negociación con el Estado. De ese fideicomiso se le va a apartar alrededor del 45%. Una vez se trance, se venda, se ponga a disposición del público, de los inversionistas, esos títulos, se va a devolver un 45% a los que aparezcan como poseedores de sus originales, y el 55% se lo quedará el Estado, precisamente para engrosar un fondo de desarrollo del suroeste. A mí me parece que la cuestión no puede ser más clara. Dice el presidente del Senado, que es un abogado que ha litigado por mucho tiempo en los tribunales de la República, un abogado con experiencia, un político ya aprobado, que en el caso de Bahía de las Águilas está demostrada que la justicia no pudo resolver, no pudo responder con la velocidad que reclamaban el Estado mismo y los residentes del suroeste. La justicia dominicana dio demostración de que no está apta para resolver el conflicto de Bahía de las Águilas, dijo el presidente del Senado ayer.
un político que hay que prestarle mucha atención, es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, es el presidente de la Asamblea Nacional, quien también dijo ayer, lo dijo para un diario a donde compareció, el presidente debe someter a revisión el contrato de Barrick-Gold. Debe someter a revisión el contrato de Barrick-Gold. Eso lo dice por lo siguiente, porque según las normativas legales dominicanas, los contratos solamente pueden ser revisados por los participantes del contrato, o sea, por las partes, en este caso el Estado y Barrick-Gold Gold Corp, por un lado. Entonces, por un lado el Estado y por el otro Barrick-Gold Gold Corp. O sea, una de las partes, una de esas dos, es la que puede solicitar la revisión. En este caso, la iniciativa tiene que partir del Estado, porque ya hemos visto que Barrick-Gold, por lo menos en público, pudiera ser que no sea así, dice que no está dispuesta a revisar el contrato, a pesar de que lo solicitó en el 2007, 2008 y consiguió una revisión del contrato original de Pueblo Viejo, de las reservas del contrato de explotación de las reservas de oro, plata, cobre y zinc de Pueblo Viejo y alrededores. Y así lo obtuvo, con argumentos que se expusieron ante el gobierno dominicano, entre los cuales estaba que la alta inversión que iba a reclamar su tecnología, que se llama lixiviación a presión, enteramente distinta a la que Placer-Dom iba a aplicar en ese mismo yacimiento, mediante contrato que firmó con el Estado Dominicano en el 2001, o sea, mientras Placer-Dom proyectaba una inversión de unos 300, 350 millones de dólares, que era una molienda fina, molienda ultrafina de los sulfuros, para extraer mediante el método tradicional de arsénico, aplicándole los tradicionales tratamientos para separar el oro y la plata de metales, lo que se conoce hace más de 200 años, pero con una altísima pérdida del contenido de oro y plata, que fue exactamente lo que le pasó a la antigua Rosario Dominicana, que pretendió con molienda fina extraer el oro y la plata de los sulfuros. Y lo que pasó fue que el 60, 70, hasta el 80% del contenido de oro y plata fueron a parar a la presa de Colas. Por eso que ustedes ven que la presa de Colas, Las Lagunas, es una mina. Oigan esto, la presa que estaba destinada a ser lugar de recepción de los desperdicios de Rosario Dominicana, Las Lagunas se llama, porque Mejitas, que fue la primera de las dos presas de Rosario Dominicana, se repletó, llenó por completo. Rosario Dominicana, en posesión ya del Estado, construyó una segunda presa, un segundo lago, para depositar allí las escorias, los detritos del proceso de minado, y que se llama Las Lagunas. Bueno, a Las Lagunas fueron a parar, ¿saben cuántas? 850,000 onzas de oro y 5 millones de onzas de plata. Porque la empresa estatal Rosario Dominicana aplicó una tecnología inadecuada creyendo que podía recuperar con eficiencia el oro y la plata, y lo que pasó fue que fue a parar más del 70%, fue aquello una pérdida. Es más, costaba más el proceso de minado que el valor de la onza de oro de entonces, que por cierto era deprimido. Estamos hablando de una onza de oro que entonces costaba $250, $300, y aplicar eso con tanta pérdida, ese intento pues simplemente fue fallido. Por eso es que Rosario cierra en el primer lustro de la década de los 90, porque era antieconómico su explotación. Entonces el Estado cierra, el Banco Central estaba perdiendo muchísimo dinero, había caído toda la operación en manos del Banco Central, estaba perdiendo mucho dinero y cerró Rosario Dominicana. Hasta que se abrió concurso internacional para que empresas mineras internacionales propusieran algún método que hiciese
que se demostrase eficiencia para extraer el oro y la plata que se sabía que era uno de los yacimientos de oro y plata a cielo abierto más grandes del mundo. Ustedes están oyendo, ¿no, verdad? Eso es lo que es Pueblo Viejo y alrededores. Bien, Placer Dome, una empresa canadiense, ganó ese concurso y negoció el contrato en el 2001 con el gobierno de entonces, con asesoría de Naciones Unidas. Un buen contrato, no se puede negar, pero ese contrato lo que comprometió a Placer Dome fue una inversión entre 300 y 350 millones de dólares que como quiera, y de antemano, usted decía que iba a perder una parte del contenido. Por razones de negocio y de desarrollo, de oportunidad de negocios, Barrick Gold y Goldcorp se asocian y absorben a Placer Dome y con ello el contrato dominicano. Placer Dome es una minera canadiense importante que tiene inversiones en muchas partes del mundo, pero es una norma en el ambiente minero que las firmas mineras pasen de manos de propiedad a otras. Y Falconbridge Dominicana lleva como 4 propietarios en los últimos 40 años. Aunque se siga llamando Falconbridge Dominicana, ahora es de Sestrata, una firma suiza. Entonces, la Barrick y Goldcorp quieren a Placer Dome y le proponen al Estado que tienen en sus manos la posibilidad de desarrollar allí una nueva tecnología. En vez del proceso tradicional que iba a aplicar Placer Dome de separación del oro y la plata, ellos tenían una tecnología que se llama lisiviación a presión. ¿Qué es lo que es la lisiviación a presión? Bueno, la instalación allá en Pueblo Viejo de estructuras gigantescas que producen oxígeno y lo inyectan a presión en unos tanques gigantes también, muy compactos, y hacen que lo que toma millones de años a la naturaleza, que es convertir en óxido zonas que están, o materiales que están sulfurados, lo haga en horas. Por eso es que la inversión allá en Pueblo Viejo es una inversión que supera los 3.600 millones de dólares. Porque para aplicar esa tecnología hubo que crear una gigantesca planta productora de oxígeno, unos tanques también gigantescos para encerrar el mineral e inyectarle a presión el oxígeno y oxidarlo. En horas, lo que tomó a la naturaleza hacerlo millones de años. Esa tecnología es mucho más eficiente que la que anunció Placer Dome y hace que el yacimiento se convierta en uno de los más ricos del mundo. Se le considera entre el quinto al sexto yacimiento de oro y plata más rico del mundo. Y eso que todavía no tiene los incentivos de incorporar otros 2 subproductos del yacimiento, que son el cobre y el zinc. El zinc está en Pueblo Viejo depositado en cantidades extraordinarias. Si el zinc subiera de precio, ese yacimiento adquiere otro valor. Por eso queríamos decirle a los amigos que pretenden contener e impedir a la población dominicana, que ya es una voluntad nacional, y al propio Estado, revisar el contrato de Barrick Goldcorp con el Estado, que están exponiéndose a un descrédito innecesario, que pueden perfectamente parar esa ola, una ola que va a envolver a todo el país, accediendo a lo que el propio Estado desea, y es que se produzca un entendimiento en la mesa de negociación entre los ejecutivos de Barrick y de Goldcorp y el Estado Dominicano. Lo mismo que ellos consiguieron de Leonel Fernández del PLD en el 2008-2009, con mucha racionalidad, porque en ese momento la onza de oro estaba muy baja, se había producido
la quiebra de miles de bancos. Los bancos de inversión no querían meter dinero en el proyecto gigantesco ya de Barrick y Goldcorp aquí en República Dominicana, solo quedaban los Exim Bank de Estados Unidos y Canadá, y plantearon de manera razonable que se revisara el contrato en lo que se refiere a la partición de ganancias, de tal manera que Barrick y Goldcorp consiguieron consignar para poder invertir en el contrato que el Estado Dominicano recibiría, eso sí, los mismos beneficios que contenía el contrato de Placerdón, que ya le dije que es muy bueno, pero luego de ello recuperar su inversión. Y siempre, oigan que con dos condicionantes, y siempre que los beneficios que se vayan a distribuir año por año le garanticen a los inversionistas, luego de recuperar la inversión, siempre que los beneficios que se vayan a distribuir año por año le garanticen por lo menos un 10% de la tasa interna de retorno. Eso sí, si eso no es ser gandío, yo quisiera saber qué es lo que es ser gandío. Entonces, lógicamente, cuando ellos pidieron eso, el precio de la onza de oro era 3 veces, casi 4 veces menos que el precio que tiene hoy. Y por eso el Estado fue razonable y entendió su planteamiento. Y utilizó su influencia en el Congreso, el gobierno, para que pudiera pasarse esa revisión. Ahora el gobierno puede perfectamente también utilizar su influencia, pero no quiere hacerlo todavía para que ese contrato sea revisado. Y lo que se lanza son señales muy claras, lo están haciendo personalidades importantes del gobierno, del propio partido oficial y también del sector privado, varias personalidades, y del sector político hasta opositor, en el sentido de que Barrick y Goldcorp se acerquen y propongan una revisión de buena gana del contrato que impida que tenga que imponérsele por vía congresional y por iniciativa del Estado, que es lo que plantea Reinaldo Pared, el presidente, que solamente puede ser revisado ese contrato si una de las dos partes lo demanda y así lo reclama. Así que estamos a la espera de que esta situación, que parece un poco trunca, cerrada, imposible de que progrese, porque los ejecutivos de Barrick y de Goldcorp dicen que no están dispuestos a revisar el contrato. Eso es una cerrazón. Eso solamente se explica porque han puesto a un político ahí, al señor Rocha, que cree que está presente en una nación bananera, al estilo que se acostumbraba antes, a la que se le puede imponer simplemente la fuerza, y no saben el grado de institucionalidad, de fortaleza política que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, de asociación con los mejores intereses del país, que ahí no tampoco se va a trasegar, ni pensar conseguir algún tipo de negociación trasegando intereses con los ejecutivos en posesión del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Oiga, que abandone esa idea el señor Rocha y sus mandantes. Por tanto, lo que está planteado aquí, según todos los indicadores, es una buena negociación, razonable negociación, que impida que el Estado tenga que tomar medidas. Mientras tanto, es bueno que ustedes sepan, y que lo sepa toda la comunidad nacional, lo que se llama operaciones comerciales de Barrick Pueblo Viejo, como se llama ahora la compañía minera Pueblo Viejo, no se han iniciado las operaciones comerciales de exportación de oro y plata, porque este asunto, este diferendo, no se ha resuelto. Se le ha permitido, mediante permisos especiales, exportar quizás 200 a 300 mil onzas de oro y una cantidad apreciable de onzas de plata, únicamente porque en el proceso de prueba de toda la estructura gigantesca, bellísima, por cierto, complicada, que vale la pena ir a ver, de allá de Barrick y Goldcorp en Pueblo Viejo, había que probarla. Y en esa prueba, bueno, pues resultó exitosa, las autoclaves funcionaron, que era la mayor interrogante que se planteaba, es una nueva tecnología la que se está aplicando, y entonces al resultar exitosa,
pues produjo oro y plata ya. Se ha demostrado que esa planta está eficientemente operando. Ahora bien, no ha iniciado exportaciones comerciales hasta tanto aclare este diferendo con el Estado. Y eso es exactamente lo que está aconteciendo, por eso ustedes ven que el señor Rocha dice que ellos pretenden iniciar exportaciones de oro y plata en el mes de junio, todavía no. Había dicho que era en enero, después que era en febrero, ahora la está corriendo para junio, porque lo que quieren es desgastar al gobierno con una campaña publicitaria que a nadie convence, dinero enorme que están invirtiendo esta campaña publicitaria, que a nadie convence, a nadie, mientras pretenden también comprar algunas voluntades, o sea, comprar, no, digo, transar algunas voluntades, perdónenme lo de comprar, transar algunas voluntades mediáticas para ponerla de su lado y tratar de vencer una voluntad del pueblo dominicano expresada en su gobierno y en estructuras sensibles de la sociedad dominicana. Yo creo, por tanto, que es un esfuerzo fútil de parte de los ejecutivos de Barrick, Pueblo Viejo, de contener una voluntad de modificación y actualización de un contrato cuyas condicionantes cambiaron notablemente a partir de su modificación en el 2009 hasta hoy. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro, ¿cómo va todo? Bueno, aquí tratando de explicar a la gente qué consiste el asunto del Barrick, Goldcorp y eso. Tú explicas bien, la gente te entiende y además tú sabes de eso. Un poquito, Eso, estoy informado, es el periodista reportero. Es el problema que tiene alguna gente, que eh, tú entiendes eso perfectamente bien. La poco, historia, todo. He estado ligado. Ha estado, Digamos lo contrario. Como he estado ligado desde el origen hasta hoy, es muy probable que no me confunda mucho, ¿no? tienen que tener cuidado los mineros, la gente del sector eléctrico, Sí. la agropecuaria. Sí. Porque tú eres un hombre que ha entrado en zonas profundas en cada uno de esos temas. Bueno, experiencia de reportero acumulada. Sí. Parece que no pasaron en vano. No, claro que no. Buenos días, señores. Sí. Miren, yo pienso que los profesores y las profesoras, la gente de la Asociación Dominicana de Profesores, debe acoger el planteamiento hecho por el Ministerio de Educación de un aumento de 20%. La ADP ha dicho que estaba pidiendo un 100%. La ADP ha dicho, a través de su presidente, que van a colocarse en manos de un plebiscito, van a realizar un plebiscito a partir del próximo lunes, simultáneo en las escuelas del país, para que los profesores digan sí o no a esta nueva propuesta del Ministerio de Educación que pasa de un 15% a un 20% del aumento de salarios en ese sector tan importante como es la educación básica preuniversitaria. Miren lo que pasa con esto. Un 20% no es en modo alguno, no se aproxima al ideal, a lo que nosotros quisiéramos que fuera una realidad en materia de salarios para los profesores. Pero hay que tomar en cuenta que el componente, porque de ahí nuestra actitud y nuestro pedido permanente al ministerio de que variara, de que fuera un poco más flexible, el hecho de de contar en este año con cerca de 100.000 millones de pesos mensuales, que es lo que contempla el 4%, que es lo que representa el 4% del PIB para educación, en modo alguno quiere decir eso, que ese 4% sea para repartir en salarios y sueldos de los profesores y de los técnicos y de toda la empleomanía que está vinculada al sistema educativo dominicano. Los maestros deben entender que también hay otros componentes que de muchas maneras y en forma directa avanzan en la dirección de mejorar sus condiciones para lo que es sus funciones cotidianas. Por ejemplo,
se aspira que dentro de esos recursos no solo esté, como no está, la edificación de escuelas, de aulas que realmente dignifiquen la labor diaria de los maestros. Aulas que responden a lo que será un requerimiento muy importante del horario corrido, de la tanda corrida, que es un componente importante. Hay que tomar en cuenta que de esos recursos, de ese porcentaje, hay que sacar una partida para el desayuno escolar, pero que ese desayuno escolar posteriormente va también a requerir de un almuerzo al mediodía y una merienda para los escolares, que es un componente importante también. Pero también hay una partida que tiene que ver con los maestros, que es la educación de los maestros, la especialización de los maestros. Ese componente también va a requerir de recursos importantes. Ampliar la cobertura en materia de salud para los maestros. Eso también es un componente importante también. Lo que quiero decir con esto es que no podemos, en modo alguno, los maestros no pueden cerrarse a banda. Pienso que esa actitud del ministerio debe ser correspondida por la Asociación Dominicana de Profesores. Vamos a ver qué dice el plebiscito, pero pienso que incluso se puede poner una fecha, se pueden poner fechas para que esos recursos, ese 20%, pues sea revisado en el próximo año, dentro de 2 años, que pueda revisarse eso y que vaya en consonancia más o menos de cómo va la inflación en el país. O sea que yo pienso que estamos en una ruta en el que en modo alguno, y nosotros creemos que es así, y así debe ser el ánimo, en lo que sentimos en el ánimo de los profesores, vamos a paralizar docencia y vamos a crear mayores dificultades, porque por lo menos ha habido un cambio de actitud de parte de las autoridades y yo pienso que eso tiene un valor importante en lo que debe ser la mancomunidad de esfuerzo entre las autoridades y su aliado natural, que son los profesores y las profesoras, a través de la Asociación Dominicana de Profesores. En lo que yo no estoy absolutamente de acuerdo es en el asunto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y fíjense por qué yo le digo que ese es un antro ahí de corrupción. Yo eso lo voy a repetir, porque eso es lo que se está demostrando. Fíjense la última demostración, la más reciente demostración en ese sentido. No solo aquello de parar la docencia y cobrar, como hicieron los profesores, lo hicieron muchos profesores que no fueron a docencia, pero sin embargo poncharon la tarjeta y entonces van a cobrar sin trabajar. Y eso no se le puede llamar otra cosa que no sea corrupción. Fíjense lo que pasa. La asociación ASODEMU, que es la Asociación de Empleados Universitarios, le había salido al frente a FAPROWAS, que es la Federación de Profesores, porque decían que cómo es posible que FAPROWAS estuviera exigiendo más allá de un 10% en el salario, si esos recursos muy bien pudieran ir a retomar el seguro médico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí. Eso había dicho hace 2 días la dirigencia de ASODEMU, o sea, de la Asociación de Empleados Universitarios. Así es. Pero ante la debilidad, ante lo vulnerable que se ve el Estado a través de las autoridades y del gobierno frente al chantaje histórico permanente de esa UAS de hoy, entonces los trabajadores dijeron, ah, pero espérate, parece que los profesores van a conseguir el aumento y entonces nosotros nos vamos a quedar sin nada. Sí. Cambiaron el discurso y ahora ahora ellos fueron un poquito más allá, porque ellos están pidiendo un 60% de aumento de salario para ellos. Como si tuvieran méritos para eso. Para que ustedes vean cómo cambian las cosas en ese antro. Ahora ellos reclaman un 60%. ¿Y ustedes saben qué significa eso? Bueno, que a partir de hoy
la universidad estará paralizada en todo su entramado, ni profesores, ni administración, todos esos alumnos se quedarán en sus casas y no van a recibir docencia. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? ¿Ustedes piensan que se va a tomar ya definitivamente una decisión en torno a la urgencia, a la necesidad imperiosa de intervenir eso, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo? No, no lo creo. Permítame dudarlo. Ese componente político, ese costo político no se asume con facilidad. Guardando la distancia, habría que asumir una postura como la que asumió el presidente Balaguer con el sindicato Citracode. ¿Tú te acuerdas de la gente de la electricidad? Ajá. ¿Tú te acuerdas lo que hacían muchos trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad? ¿Tú te acuerdas los sabotajes a que sometían a la corporación? Hasta ese punto llegó Hasta ese punto llegaba eso, hasta que el presidente Joaquín Balaguer decidió resolver ese asunto. Y le mandó a Macorís. Y resolvió. Le mandó a Macorís y disolvió el sindicato. Y nada pasó, ¿eh? Y nada pasó. Nada pasó. No pasó absolutamente nada, todo lo contrario, entramos en un proceso en que la Corporación Dominicana de Electricidad tomó otro rol. Nada pasó, ¿eh? No pasó nada. Y se fue el sindicato más poderoso del país. Y no es que nosotros, imagínate, nosotros con una postura antisindical, no. Eso no lo cree nadie. Eso no lo cree nadie. Eso no lo cree nadie. Ahora, tomar un sindicato para acciones vandálicas, desmeritarlo ante los... para desmeritar las instituciones, como está haciendo Asodemu, sí, y como está haciendo FAPROAS, sí, eso no debe ser. Entonces, por eso nosotros estamos insistiendo en que alguien desde dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo debe retomar el plan de lo que debe ser la nueva reforma de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Reformar eso, porque de lo contrario se va a constituir en lo que ha sido en los últimos años un barril sin fondo. ¿Cuánto invirtió la administración del presidente Leonel Fernández en infraestructura en la UAS? ¿Cuántos centros? Miles de millones de pesos. 8 centros universitarios nuevos. Señores, y el principal remodelado. Exacto. Esa es una inversión que salió de los bolsillos del pueblo dominicano. Laboratorio de última generación, estructuras modernísimas. Entonces, ¿qué está ahora frente a eso? ¿Qué está saliendo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, salvo contadísimas excepciones? Gente con una formación muy débil, que cuando usted lo compara con otros egresados de otras universidades, usted se da cuenta. Es más, búsquese la tablilla de los profesores actuales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por escuela, para que ustedes vean, y compárelo con lo que fueron los profesores de hace apenas 10 o 15 años, para que usted vea el resultado. Porque ahí ya cualquier profesor también. Esa es la otra, sí. Porque los partidos buscan formas y le dan facilidades para llevar ahí a mucha gente. Abren plazas. O abren plazas para que entren ahí a comer. Para dirigentes suyos. Sí, para ir al comedero. Para ir al comedero. Porque así es. Eso es el comedero, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Incluso es refugio, incluso del PRD. Y refugio, sí. Pero tú no ves cómo es que... La pérdida de puestos políticos, de representación, lo han ido a la UAS. Para que se sepa. A ese comedero. Entonces eso necesita ser reformado. Entonces ahí sí yo no estoy de acuerdo. Sin contemplación, ahí no hay recursos, no puede seguir los recursos para que se los reparta a esa gente. No puede ser. Y las autoridades es cerrada banda, 10% de aumento y punto, se acabó. Entonces vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque entonces, de la misma manera que esa universidad que tiene diferentes frentes de lucha, uno de los profesores, que es un frente importante y que apela a lo que puede apelar, a parar la docencia. Uno de los empleados, que son rémoras naturales, porque ahí sí es verdad que hay rémoras, y otra de los estudiantes, dirigido por un estudiante que tiene 22 años en la universidad y no termina de salir.
del Partido Revolucionario Una Dominicano. carrera más larga. La carrera de 22 años. Entonces, esa es la realidad de ese mercado en lo que ha degenerado la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Barrigol no tiene otro camino. No tiene otro camino, negociación. No hay un solo tinglado de la sociedad y del Estado que no se haya manifestado en procura de ese espacio, que es el de la negociación. Vamos a esperar en los próximos días al señor Rocha con un cambio de actitud. Pero claro, hombre. Lo vamos a esperar. La racionalidad Ya no será la mentalidad y el accionar de un halcón, sino de un gerente para estos tiempos. De un gerente que tiene que darse cuenta que ahora a lo que apela el mundo y los negocios y los intereses es precisamente a la negociación y a transar. A transar, claro, claro. Y a transar. Lo que se dice en Valle de la Sal. O sea, eso es así, transar. Entonces vamos a esperar que el señor Manuel Rocha baje un poquito su espíritu impetuoso y ya lo verán ustedes en los próximos días en otra actitud. Y nosotros lo vamos a felicitar, lo vamos a abrazar, como hemos abrazado esa gran inversión de la Barrigol y la Goldcorp en esta República Como Dominicana. decía Orne, es la esperanza de hoy. Así es, nosotros aplaudimos eso. La esperanza de hoy. Y finalmente, señores, déjenme decirle, tengo el pálpito de que el presidente Danilo Medina deberá, no estoy sugiriendo nada, tengo el pálpito, no estoy sugiriendo y mucho menos le estoy pidiendo, no, el pálpito de que el presidente Danilo Medina deberá decirle al país de viva voz, ratificar lo que parecía una decisión de Estado. No parece, no me parece. Bueno, espérate, por eso estoy diciendo. Porque resulta que después de la reunión de ayer, si tú revisas los periódicos y los intérpretes del presidente, tú te vas a dar cuenta que van desde que Danilo Medina no entendía muchas cosas, no tenía información, siguiendo porque el caso no está cerrado, hasta decir, y lo dijo el propio vocero de la presidencia, que el presidente no había tomado ninguna decisión y que va a escuchar todos los actores de la vida nacional para tomar la decisión que más le convenga al país. Pero es que el presidente tomó una decisión, eso es lo que habíamos pensado, que el presidente había tomado la decisión de rescatar el sur a través de comenzar a rescatar el sur, la pobreza terrible, enfrentarla, a través de ese gran proyecto trascendental y que había apelado a un mecanismo, a un fideicomiso, a una transacción para liberar 100 tareas de costa, 100 kilómetros de costa para esos fines y propósitos. Y ya, eso es todo. Ahora, después de la reunión del presidente ayer, que no incluye Valle de las Águilas, con directores de medios y algunos representantes de programas, y después de lo dicho por el propio Marchena, Rodríguez Marchena, yo no sé qué fue lo que dijo el presidente. Yo no sé si hay una decisión tomada. Yo, Mozart de Lanza. Y como no estábamos eso no tiene nada que ver ni con Pedro, ni con yo tampoco, yo no estaba ahí. Nada. No estaba en la pues reunión. yo no estaba ahí, pero habló todo el mundo menos el presidente. Sí. Entonces, como uno estaba planteándose argumentos sobre la base de una decisión de Estado que se había anunciado y se había tomado a través de 3 instancias de Estado, como es el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Medio Ambiente y la consultoría de la presidencia, entonces nosotros, a partir de esa decisión, analizábamos y comentábamos. Ahora hay que dejar eso de ese tamaño hasta ver primero qué fue lo que dijo el presidente, de qué fue que se habló allí, y entonces yo pienso que la forma más expedita sería que sea el propio presidente de la República el que le diga al país
que es en definitiva lo que se va a hacer con esa región que está esperando de decisiones y de jefes de Estado como él para salir de ese estado de pobreza y de miseria inhumana, porque es algo inhumano lo que pasa allí. Muy bien. Entonces vamos a esperar qué dice el presidente de la República. Mire, don, Sí, don, el- don Héctor, Sí, usted finalmente se de incorporó. los Yo temas, pensé que no iba a incorporarse. Mire, de los temas, nos sí. quedan pocos minutos, Sí, claro. porque ya tenemos los dos No, y invitados sobre de la todo mañana. que los temas principales, estaba el tema de Barry, que ustedes lo han tratado, Sí. lo ha tratado don Pedro en la primera parte de manera muy explícita, y está el tema de educación en el Ministerio de Educación ADP y la UAS, que Mozart lo ha agotado también el tema. Sin embargo, en lo de la UAS, yo quiero agregar que además de la UAS tener entre los líderes del movimiento a un decano de estudiantes, porque tiene más de 20 años siendo estudiante de medicina, que la UAS también debería cuidar, pero ¿de qué manera se cuida de unos políticos veteranos que ya no tienen empleos en el mundo del espectáculo de la politiquería en República Dominicana y han logrado sillas en estas discusiones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Deben cuidarse de eso y de resto a los universitarios. Y un punto también de preguntarle a las autoridades de la MET y la Policía Nacional si es muy difícil impedir que por una avenida como la 27 de febrero, John Fitzgerald Kennedy, Luperón, en la avenida 30 de marzo, vías así que tienen mucho tránsito, que sí es muy difícil comenzar a detener estos vehículos que andan sin placas, motocicletas, automóviles, carros y hasta jipetas, sin placas. Y uno dice, bueno, pero será muy difícil esto. Incluso nosotros hemos sugerido aquí, y lo reiteramos, que les regalen las placas, que se llegue a una iniciativa con impuestos internos para que todo el que no tenga una placa, lo único que tenga que decir es el origen del vehículo y les regalen la placa, pero la sociedad sufre menos. La sociedad va a sufrir menos, porque es muy fuerte, como decía un vendedor ahí en la 30 de marzo, que le asaltó dos en una motocicleta y le pregunta a la placa y dijo, no, que era una motocicleta negra, pero no tenía placa. Y entonces él pierde todo y no tiene ningún reclamo. El Estado que le regale la placa a y los vehículos, y registre su propietario, uno sí, por uno. Y una noticia importante, ustedes han visto que el gobierno ha estado con la barquita, eso no cuesta nada, trabajando con la barquita. En la barquita se han estado tomando unas iniciativas, dando soluciones a las cosas que ya se pueden quedar de manera definitiva y en su lugar. Por ejemplo, los puntos donde no hay inundaciones, que ya han pasado todos los huracanes y se sabe que llegan en estos puntos. ¿El agua no subió hasta ahí? Bueno, por ejemplo, ya a la barquita le han solucionado el problema de una escuela que requería restauración y mejora de algunas áreas para adaptarla a las condiciones de la nueva política que quiere aplicar educación en el sistema nacional. Ya la barquita ha recibido ese centro de estudios mejorados y la participación de la iglesia, en este caso encabezada por el padre Alegría, ha sido muy importante porque le ha estado dando seguimiento a la supervisión y a la realización de los trabajos. De manera que esta es una nota que se agrega ahí importante. Otra iniciativa oportuna del gobierno es esta de darle asistencia a dominicanos que en España afrontan una situación muy difícil. Dominicanos que han caído en indigencia de repente, no tienen ni siquiera recursos para regresar a su país, y el presidente Danilo Medina ha dado una instrucción para que el consulado dominicano en Madrid le dé asistencia, asista a los criollos que se presenten, criollos y criollas que se presenten en estas condiciones. Esto es una medida muy importante porque hay gente que ha querido y ha estado llamando a sus familiares en Santo Domingo que quiere regresar porque en España lo único que ha visto es deteriorar sus condiciones de vida y no tiene perspectivas. Y dice que en su país entiende que estaría mejor, pero algunos no han podido venir, retornar porque no tienen los recursos para el viaje.
Bueno, esta iniciativa del gobierno, una disposición del presidente Danilo Medina, muy oportuna y de seguro que le va a aliviar la situación a muchos que quieren regresar. Así es. Lo de Bahía de las Águilas, en Diario Dominicano hay una historia que ojalá para facilitar la lectura la recomendamos porque ya Mozart ha hecho la observación y don Pedro. Cuando veía esto yo decía, bueno, hay que decir esto como si se tratara de un evangelio criollo, un invento criollo que le denominan evangelio, porque así hay que decir, según las versiones, usted toma el Listín Diario, tiene una versión, usted tiene el Caribe, tiene una. Por ejemplo, el Caribe dice, le toma la palabra al comentarista Uchi Lora, dice, le atribuye al presidente haber dicho que había cosas que él no sabía. El jefe de Estado dice así mismo, dice, he escuchado cosas que no sabía. Pero no, pero por esto digo, según las versiones. Sí. Entonces, lean todas, de una decisión que tomó, lean todo esto, que no sabe de dónde tomó. Lean las versiones y entonces ustedes al final dicen, según la versión de, según la versión de aquel, porque ciertamente que de una misma reunión. Hay una cosa que sí está clara, don Héctor y don Mozart, es la siguiente. La sociedad civil va a tratar de doblarle el brazo al gobierno. Pero claro que sí. Porque ha sido su vocación con el PLD desde el 96 a la fecha. Así es una actitud política. Una actitud política porque está simplemente muy comprometida con la oposición. Eso por un lado. Por el otro, es conveniente que se interprete bien lo siguiente. Miren, la fiscal Berenice, una joven que definitivamente goza de mucho aprecio y respeto de todos nosotros, ha dicho que ese es un expediente que sigue abierto. Así es. Claro que sí. Ese tipo de investigación, hay casos ahí que muy probablemente califiquen de tal tipo de corruptela que no se les permita pasar. Pero ahí que está, no se le permita transar. Ahí está en el poder. Y en efecto, pero ella nos ha dicho que eso sigue abierto. El gobierno nunca ha cerrado eso. Don Pedro, el mismo opina, don Pedro, pero mire que eso está ahí. Don Pedro, mire el sí. documento. Mire, si usted lee el documento que publicó Sí, el documento es muy el gobierno, don Pedro, oiga esto, si usted lee, porque mire, es que el país el procurador también de esa garantía y es cierto. Don Pedro, es que el país lo quieren el Ministerio de Medio Ambiente el Ministerio de Medio Ambiente lo dijo Don Pedro, al país lo quieren hasta con una información pública. Esa información, don Pedro, está publicada. Fíjese que ese comunicado que publicó el gobierno dice que una comisión para que solucione la litis. Don Pedro, lo dice el documento. Cuando veía por esto digo, según las versiones. Porque muchas de las cosas que las versiones presentan como nuevas están en ese documento, don Pedro. Miren, señores, tenemos nuestros dos invitados aquí ya. El primero de ellos es el licenciado José Manuel Torres, vicepresidente hace mucho tiempo, ejecutivo de la Asociación Dominicana de Zonas Francas. Un tema de primera línea en este momento por lo aleccionador que ha sido para todos nosotros los dominicanos. Y más luego tenemos también una entrevista con José Miguel Vázquez, el abogado del PRD, que se nos quedó en el tintero por razones de tiempo, pero que para nosotros es importante que esté con nosotros hoy. Miren, vamos a hacer un alto, a pasar unos mensajes y de inmediato a la sala de entrevistas.